Bienvenidos a Curiosidades de Cirujana y Humana, donde te contamos cosas curiosas de medicina que no imaginabas. Empezamos. No podíamos continuar el podcast sin tener en cuenta una de las curiosidades más importantes, que es el origen de la cirugía, dado que este podcast se llama Cirujana y Humana. Así que si quieres saber más sobre cómo empezamos los cirujanos y cuál es nuestra historia, no te puedes perder este episodio para conocer el origen del arte de la cirugía. Para empezar, deberíamos preguntarnos qué significa la palabra cirugía y de dónde viene. Pues la palabra cirugía viene del griego, de dos partes, una que es keiros, que significa mano, y otra parte que es ergon, que significa trabajo, por lo que literalmente cirugía es el arte de trabajar con las manos. Su nacimiento se ha fijado en el Neolítico, pero probablemente estuvo desde que el hombre es hombre, cuando aparecieron unos profesionales que con técnicas y cosas muy rudimentarias practicaron las primeras intervenciones quirúrgicas de la humanidad, que son las trepanaciones, del griego trípanon, que significa perforar, es decir, las perforaciones de la cabeza. La cirugía siempre se ha enfrentado con varios enemigos importantes. El primero, las hemorragias, el segundo, el dolor y el tercero, las infecciones. Pero no solo con esto, sino que a todos estos retos se sumó que no siempre la cirugía ha sido considerada una práctica médica. Por ejemplo, en la época romana se separaron a los cirujanos de los otros médicos, al distinguir dos clases de galenos. Uno, los medici chirurgici y otros los medici clinici, una separación que se consolidó durante los siglos siguientes. Pero afortunadamente, hacia el siglo XIX se marcó un punto de inflexión gracias a la aparición de dos grandes remedios para algunos de los más importantes caballos de batalla que hemos mencionado, que fueron la anestesia en la lucha contra el dolor y la antisepsia para tratar las infecciones, otro de los grandes problemas de la cirugía. Y así hemos llegado a la cirugía que conocemos en la actualidad. Pero empecemos por el principio, por las trepanaciones, que consisten básicamente en hacer un agujero en la cabeza, en los huesos del cráneo. Las más antiguas, encontradas por los arqueólogos, parece que se remontan al 3000 a.C., aunque no se sabe si empezaron antes, y fueron descubiertas en la cuenca del río Danubio. ¿Y con qué la realizaban? Pues con herramientas muy rudimentarias, que solían ser una lámina de piedra bien pulida. Y se hacían o bien haciendo cortes rectilíneos o bien raspando la zona de forma paulatina, de forma circular o bien rectilínea. Lo que nos llama la atención es el área geográfica tan grande de difusión de las trepanaciones craneales prehistóricas, que abarca Europa, Asia e incluso América. Y es curioso que las diferentes regiones tuvieran siempre las mismas incisiones, que se realizaran siempre en los huesos temporales y occipitales y casi nunca en el hueso parietal. Y esto nos hace preguntarnos por qué. Pues probablemente es uno de los primeros ensayos clínicos a cierto error que se hicieron en la historia de la humanidad, donde se vio que aquellos que se hacían fuera de estas dos zonas, por ejemplo en la zona parietal, se morían más las personas y entonces acabaron haciéndose en el hueso temporal y parietal. Y cuando uno conoce la existencia de esto, de que se hacían ya entonces agujeros en la cabeza, pues uno piensa, ostras, ¿y esta gente sobrevivía? Pues sí. Aunque no había asepsia ni anestesia, pues parece ser que un elevado número de pacientes llegaban a sobrevivir a la trepanación, a juzgar por las cicatrices que se encontraron en los cráneos, donde había hueso nuevo formado alrededor de estos agujeros. ¿Y por qué se hacían? ¿Cuál era su finalidad? Pues probablemente era una finalidad mágico-religiosa, porque no es raro pensar que cuando un enfermo tenía pues dolores de cabeza o una epilepsia o tenía un trastorno psiquiátrico
o lo que fuera, eran considerados como personas donde tenían espíritus malignos en el interior y estaban poseídas, y probablemente con esta mentalidad les hacían agujeros para que los espíritus o el demonio o lo que fuera que pensaran pudiera salir de la cabeza del paciente. Eso sí, con cada trepanación se obtenía un fragmento óseo que era súper valioso, y desde ese momento el propietario de ese hueso no se separaría de él durante el resto de su vida, y cuando se producía el fallecimiento, uno de los miembros del grupo heredaba este resto óseo. Por otro lado, el instinto del hombre prehistórico le llevaría a practicar otras cosas, otras prácticas, como por ejemplo succionar la piel tras una picadura, que eso es un instinto, yo creo, universal, comer determinadas plantas, lamer heridas o presionar una herida para detener una hemorragia. Y estas prácticas probablemente también nos llevarían en su día a utilizar el fuego para cauterizar las heridas o a recomendar el reposo a un enfermo que estuviera convaleciente. Pero si tenemos en cuenta las enfermedades más frecuentes que deberían existir o que debieron existir en esta época, sin lugar a dudas, en primer puesto y muy destacado probablemente estaban las fracturas y las heridas. En una sociedad de cazadores y nómadas, pues no era raro pensar que hubieran múltiples accidentes, y por este motivo empezaron ya a fijar un hueso roto con intención de movilizarlo y haciéndolo de forma muy rudimentaria, con ramas o con lo que pudieran conseguir, con el fin de reducir el dolor y acelerar o permitir la cicatrización de estos huesos rotos de forma empírica. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, podemos encontrar a Hammurabi, que seguro que te suena porque fue un monarca de la primera dinastía babilónica que reinó entre los años 2125 al 2081 a.C. Y te suena por aquello que estudiábamos todos en el cole, que era el Código de Hammurabi. No sé si se sigue estudiando, supongo que sí. Esta legislación, el Código de Hammurabi, se compone de varias partes: una introducción, un texto y una conclusión. Es un texto jurídico que está escrito en acadio y contiene un montón de artículos, 282, en los que se abordan múltiples aspectos relacionados con delitos, con la familia, con la propiedad, con la herencia o con aspectos relativos a la esclavitud. Seguro que este código te suena por la ley del talión, en la que se decía ojo por ojo y diente por diente, que aunque parece un poco desproporcionado o agresivo, constituía algo mucho más equitativo de lo que se practicaba con anterioridad. Si aplicáramos esa ley al cirujano que ha matado a un paciente, el castigo debería ser la vida, y en cambio el código limitaba la responsabilidad a la mano y no a la vida del cirujano. De hecho, en este código, en algunos artículos, también se regula la actividad de los profesionales sanitarios. Incluso se fijan los honorarios que deben recibir por su trabajo. En esta época, la remuneración que recibían variaba según la intervención que efectuaba el médico y también sobre la clase social a la que pertenecía el enfermo. Por ejemplo, leemos uno de ellos, el 215. Dice: si un médico opera con un punzón de bronce a un hombre noble por una herida grave y le salva la vida, o si abre con una lanceta de bronce la nube de un ojo de un hombre noble y salva el ojo del hombre, recibirá 10 siclos de plata. En el siguiente dice: si se trata de un plebeyo, recibirá 5 siclos de plata. El siclo era la unidad monetaria que equivalía a 8 gramos de plata pura. Para que tomemos en perspectiva, el alquiler de una casa costaba unos 5 siclos al año. Fijaros, 10 siclos de plata por curar a un noble. Estaban bien pagados. Un esclavo cobraba entre 15 a 30 siclos y un jornal diario de un artesano era un 30avo de siclo. En una sociedad bastante avanzada en términos médicos. 2 documentos importantes, que eran los papilos de Edwin Smith y de Evers, proporcionan una gran cantidad de información sobre el conocimiento quirúrgico de esta época.
El papiro de Edwin Smith es del 1600 a.C., pero podía haber sido copiado de textos anteriores. Es uno de los primeros tratados médicos y quirúrgicos conocidos y describe procedimientos como tratar heridas, fracturas, luxaciones o incluso tumores. Tiene un enfoque muy práctico y científico, sin referencias mágicas, que es diferente de otros textos egipcios. Y el papiro de Ebers, que es un documento de medicina que se escribió en el 1500 a.C., incluye tratamientos para enfermedades e incluso algunas técnicas menores. Describe el uso de vendas, de suturas o incluso el tratamiento de heridas. En este sí que se combina la magia y la religión, lo que refleja el pensamiento egipcio sobre la medicina. El primero de ellos, el papiro de Smith, se atribuye a Imhotep, que es el médico más famoso del antiguo Egipto. En este papiro se describen 48 casos, de los cuales 27 tratan sobre traumatismos craneales y 6 sobre traumatismos raquídeos. Una de las frases más repetidas del papiro de Smith es «dolencia que no se debe tratar», lo cual indica el mal pronóstico que tenían ciertos pacientes. Los egipcios llamaban a los médicos Znum, no sé cómo se pronuncia, que significa hombre de los que sufren o están enfermos. Y se representaba como un símbolo en forma de flecha, que ha sido interpretado como una evocación de la lanceta quirúrgica. Estos eran hombres cultos y estaban relacionados con las élites sacerdotales y los escribas de la época. Eran muy hábiles, hasta el punto que eran admirados por pueblos mediterráneos y a veces eran llamados por soberanos extranjeros para que les traten. Gracias al papiro de Ebers, que es el segundo de los papiros importantes, sabemos que había 3 categorías de médicos. Los que utilizaban medicamentos en sus tratamientos, que serían los médicos de nuestra época. En segundo lugar, los cirujanos, que son llamados también sacerdotes de Sekhmet, que es la diosa leona, responsable de las enfermedades y epidemias, y los magos o conjuradores de enfermedades. Heródoto, que era un historiador griego, afirmó que cada médico trataba un solo tipo de enfermedad, lo cual ha sido ya interpretado como una incipiente especialización médica, cosa que ocurre hoy en día. Cada uno nos dedicamos a una cosa específica, a una parte concreta del cuerpo o a unas técnicas concretas. El egipcio más antiguo con un título médico del que tenemos constancia fue Esi-Re, que vivió durante la tercera dinastía, en el 2620 a.C., y estaba especializado en patología dental, o sea, que era dentista. En una de las jambas de la entrada del templo de Menfis se encuentra el grabado más antiguo de una intervención quirúrgica. ¿Y sabéis cuál es? Pues sí, una circuncisión, o sea, la ablación del prepucio. Y esta inscripción reza: «Sujetadle y no dejéis que se desmaye». Algunos estudiosos afirman que es posible que fuese un ritual egipcio, reservado exclusivamente a sacerdotes y que, con el paso del tiempo, se extendiese a faraones y a familiares. Posteriormente fue copiado por los altos dignatarios y el resultado final fue que nadie que no estuviera circuncidado no podía entrar en un templo sagrado. Desde ahí, desde Egipto, la circuncisión se extendió a los reinos vecinos y es bastante probable que los hebreos la introdujeran en su costumbre durante el cautiverio egipcio en el 1280 a.C. La circuncisión se realiza en la actualidad, como sabéis, entre los judíos, los musulmanes y los coptos, también los bantúes y los aborígenes australianos. Pero seguro que lo que no sabías es que la Iglesia Católica la condenó como pecado mortal en el 1442. Como anécdota, seguro que no sabes que el filósofo griego Pitágoras, el del teorema, que vivió en el siglo VI a.C., tuvo que circuncidarse para poder entrar en un santuario egipcio. Por otro lado, está la medicina hindú, que puede remontarse a 4000 años antes de Jesucristo, aunque no alcanzó un grado de perfección hasta la mitad del segundo milenio antes de nuestra era. Los libros hindúes más antiguos conocidos, el Rig Veda y el Atharva Veda, tienen un carácter teúrgico y mágico. Durante el periodo brahmámico, del 800 a.C. al 1000 a.C., los médicos hindúes pertenecían a una casta que era inferior a la de los sacerdotes y hacían un juramento similar al de Hipócrates.
Entonces, la medicina tuvo un carácter ya especulativo y fue ejercida por personalidades médicas que impulsaron su progreso. Susutra, un médico indio del siglo VI a.C., es considerado uno de los primeros grandes cirujanos de la historia. Su obra más famosa, Susutra Samhita, es uno de los textos más antiguos y describe unas técnicas quirúrgicas detalladas. Entre ellas, la más famosa, la que sobresalió, fue la rinoplastia. Susutra, de hecho, es famoso por haber descrito la técnica para realizar la rinoplastia, es decir, una cirugía reconstructiva de la nariz, que fue utilizada para reparar las narices que habían sido cortadas como castigo o en combate. Utilizaba un colgajo de la piel del rostro o de la frente para reconstruir la nariz, un método sorprendentemente avanzado para la época y precursor de las técnicas modernas de cirugía plástica que se utilizan hoy en día. También describió más de 120 instrumentos quirúrgicos, clasificó procedimientos quirúrgicos como incisiones, extracciones, suturas o drenajes. En su texto además se menciona el uso de cáusticos o de hojas afiladas para extirpar tumores o incluso cálculos renales. En general, en la medicina hindú sobresalió de una manera muy destacada el campo de la cirugía, lo que propició la aparición de un enorme arsenal quirúrgico: escalpelos, sierras, tijeras, ganchos, sondas, forceps. Los aspirantes a cirujanos iniciaban su aprendizaje haciendo incisiones en sacos o calabazas y practicando sección de venas de animales muertos, lo cual pone de manifiesto la existencia de una cirugía experimental ya entonces, igual que en nuestros días. En las intervenciones complejas como cataratas, litotomías, cesáreas o hidroceles, los pacientes eran anestesiados mediante hipnosis. La guerra de Troya, la antigua Ilium, tuvo lugar en torno al 1200 a.C., pero fue narrada por Homero, unos 5 siglos después. Las descripciones que aparecen en la Ilíada coinciden con los hallazgos arqueológicos que se han obtenido. Y seguro que lo que no sabías es que en los textos de este poeta aparecen aproximadamente 150 términos médicos, la mayoría anatómicos, como ostea, pleurae, esternón, estetos, ónfalos, y asimismo se mencionan términos con función fisiológica como fisis, psique, frenes o oneroi. Además, aparecen recogidas hasta 147 heridas, en las cuales describe con precisión la región anatómica afectada, el tipo de arma utilizada y la mortalidad o el pronóstico asociados a las mismas. En relación a la disección de cadáveres, la civilización griega mostró un enorme escepticismo del conocimiento útil que podían desprender de la misma. Además, existían ciertos tabúes sobre la inhumación de los cuerpos. Así, por ejemplo, Antígona, en el 442 a.C., una de las tragedias más conocidas de Sófocles, gira en torno a la desesperación de la hija de Edipo, Antígona, por dar sepultura a su hermano muerto, Polínices. Este fue condenado a que su cuerpo se arrojase al exterior de la ciudad a merced de las alimañas por haber desobedecido un edicto del tirano de Tebas, Creonte. Si nos fijamos ahora en los romanos, encontramos a Celso, Aurelio Cornelio Celso. No sabemos mucho sobre él, pero sabemos que vivió entre los reinados de Octavio Augusto y de Tiberio, y que era un patricio romano culto y de estilo depurado. Celso estudió la evolución de la medicina desde las naciones más bárbaras hasta la medicina hipocrática y alejandrina. De hecho, a él debemos la siguiente frase: el arte de curar debe descansar sobre bases científicas, que se apoye en causas manifiestas y rechazar las causas ocultas. Tradujo del latín los términos griegos y otorgó a la cirugía una posición privilegiada, primus inter pares, primera entre iguales. Entre sus aportaciones más originales se encuentra la primera descripción de la apendicitis, a la que dedicaremos un episodio próximamente. Es sabido que abogó por la práctica de disecciones como una fase muy importante en el proceso de aprendizaje. Como curiosidad, señaló las cualidades que debía tener todo cirujano. Debe ser joven o cuando menos no muy viejo. Su pulso debe ser firme y seguro, sin que jamás le tiemble. Debe poder usar la mano izquierda con igual destreza que la derecha. Su visión debe ser aguda y clara, su mente intrépida, y debe sentir la piedad necesaria, no a tal grado que se sienta conmovido por sus lágrimas. No debe
ni apresurar la operación más de la cuenta, ni cortar menos de lo que fuere necesario, sino hacer todo exactamente como si los gritos del otro no le impresionasen. También a él debemos la descripción de los signos de la inflamación que utilizamos hoy en día. En verdad, los signos de la inflamación son 4: tumor y rubor, con calor y dolor. Rubor et tumor cum dolore et calore. En realidad, la medicina romana hizo fundamentalmente 3 aportaciones: mayor desarrollo de la cirugía, construcción de los primeros grandes hospitales y la realización de obras sanitarias. La sanidad militar, sin duda, fue de gran importancia en el mantenimiento y la expansión del orden romano. Por este motivo, el desarrollo de la cirugía se circunscribió prácticamente en el campo de la cirugía militar, como ocurre en todas las guerras, donde el campo de la cirugía ha evolucionado a marchas forzadas, más por necesidad que por otros temas. Sabemos, por ejemplo, que por cada legión romana, constituida por unos 5.000 soldados de infantería, estaba asistida por 24 cirujanos. Los médicos romanos disponían de unos 200 instrumentos quirúrgicos, entre los que se incluyen forces para extraer proyectiles, sondas, espátulas para aplicar ungüentos, pequeñas palas con una cucharilla en el extremo, horcas para separar el tejido muscular, pinzas, agujas, tanto curvas como rectas, y tablillas para las piernas. Todos los cirujanos militares sabían cómo usar torniquetes, al igual que hoy en día, realizar campajes arteriales y ligaduras para detener la hemorragia. Además, eran conscientes de que la amputación podía prevenir gangrenas mortales. Los cirujanos romanos también practicaban una rudimentaria anestesia mediante esponjas colocadas en la boca del paciente, de las que goteaban jugos soporíferos como la mandrágora. Pero sin duda, lo que más sorprende de la época romana es que los médicos ya utilizasen métodos antisépticos, a pesar de que obviamente desconocían la relación que existía entre los gérmenes y las enfermedades. Sabemos que hervían el instrumental antes de utilizarlo, no reutilizaban el mismo instrumento de un paciente sin hervirlo antes, y además lavaban las heridas con acetum, que es un potente antiséptico. Sin embargo, a pesar de sus grandes avances, sus escritos también tenían errores significativos de anatomía, al igual que en los griegos, en parte porque sus disecciones se basaban principalmente en animales, o sea, en cerdos y en monos, y no en humanos. Y estos errores persistieron en la medicina occidental hasta que fueron corregidos en el Renacimiento. Es cierto que la disección de humanos estaba prohibida en muchas partes del mundo antiguo, pero en Alejandría, en Egipto de los griegos, esta práctica estaba más avanzada y permitió importantes descubrimientos sobre el sistema nervioso y el cerebro. La medicina árabe estaba íntimamente unida a la religión y a los usos y costumbres de la sociedad. Fue una medicina hipocrática clásica, aunque tenía algunos rasgos comunes con la medicina medieval. Sujeción a los autores considerados autoridades, abandono de los estudios anatómicos, desinterés por la cirugía y la observancia de la tesis galénica del plus laudabilis en cirugía, que se basaba en que el pus era bueno para la curación. El único cirujano árabe que tuvo cierta relevancia fue Abul Qasim al-Zahrawi, llamado Abul Qasis, que nació en Córdoba en el siglo X y fue el médico personal de Abderramán III y al-Hakam. Su principal obra fue Tersif, colección, en la que aparecen recogidas numerosas descripciones de instrumentos quirúrgicos. Además del empleo de cauterizaciones, propugnó el uso de vendajes y de curas impregnadas en vino. A este médico se le debe la adopción de la técnica de sujeción de piezas dentales con un hilo de oro. Si bien es cierto que este método ya lo habían empleado anteriormente los etruscos. A comienzos del siglo XIII se fundó el Colegio de San Cosme en la capital francesa. Este colegio subió de estatus a los cirujanos, distinguiéndolos a partir de entonces de los cirujanos barberos. Los maestros cirujanos, clericales, que sabían latín, vestían toga larga y realizarían la cirugía mayor, en la que se incluían litotomías. Por su parte, los cirujanos barberos laicos, que ignoraban latín, quedarían relegados a flebotomías, a la extracción de dientes y a la curación de heridas. Además, estos últimos, los de toga corta, para poder ejercer estarían supeditados a la aprobación por parte de los primeros, a los cirujanos de toga larga. Los cirujanos barberos se dedicaban a curar heridas, a sacar el pus de los abscesos, a realizar sangrías y a poner emplastros.
Además, está claro que afeitaban con maestría las barbas pobladas y cortaban el pelo con destreza. Es cierto que el pueblo llano prefería muchísimas veces al cirujano barbero, ya que prestaba más servicios. Además, era mucho más barato. Había que tener en cuenta que en ese momento la profesión médica no estaba bien valorada. El propio Miguel de Cervantes, en El Quijote, nos habla de Maese Nicolás, un cirujano barbero y sacamuelas que ayudó al pobre hidalgo después de que éste fuese molido a palos en una de sus correrías. Algunos de estos cirujanos barberos excedieron sus competencias con cosas más complejas, como por ejemplo hernias o hemorroides. Y esto les trajo muchos problemas con los cirujanos de toga larga, que no dudaban en llevarlos ante la justicia. Los cirujanos barbero, a modo de reclamo, ponían en la entrada de su negocio un poste de color rojo para disimular en la medida de lo posible las manchas de sangre y envolvían unas cuantas gasas blancas que usaban para vendar los brazos de los pacientes a los que realizaban sangrías y colocaban sanguijuelas. Por lo tanto, el poste adoptaba una coloración entre rojo y blanca. Cuando los cirujanos y barberos se separaron definitivamente, los barberos se quedaron con el poste como emblema, que todavía podemos ver a la puerta de muchas barberías o peluquerías masculinas. Pero si nos fijamos hoy en día, también algunos de ellos tienen una tonalidad azul que fue introducida por los franceses. Pero cuidado, que en los países asiáticos este poste no indica que estamos ante una peluquería, sino ante un prostíbulo. En España, la enseñanza, el examen y la práctica de la cirugía estuvo regida por el Real Protomedicato, que era un organismo fundado por los Reyes Católicos en 1477. El cirujano español de mayor renombre durante este periodo fue Dionisio Daza Chacón, que vivió entre el 1513 y el 1596, y fue un cirujano del emperador, a quien acompañó en sus campañas por Alemania. Tras ello llegamos al Renacimiento, donde encontramos algo que parece ya cirugía moderna con las técnicas de Hidalgo de Agüero, que cambió la cauterización por una disección y una hemostasia cuidadosa, y de Ambroise Paré, quien describió una conducta similar para las heridas causadas por un arma de fuego. Este último desarrolló técnicas para el tratamiento de las heridas de guerra, donde se abandonó el uso de aceite hirviendo para cauterizarlas, y en vez de eso se hacían ligaduras para detener las hemorragias, algo mucho más selectivo. Con todo esto, la cirugía avanzó al igual que avanzaba la guerra y las armas para la guerra, ya que a partir de la segunda mitad del siglo XIV, en las confrontaciones armadas apareció de forma paulatina el arma de fuego. Y así, en los conflictos bélicos, además de los traumatismos habituales y las lesiones habituales, aparecieron las quemaduras graves, fracturas abiertas, laceraciones y avulsiones. Y lo que cambió entonces fue que este tipo de heridas por arma de fuego no tenía un método tradicional de tratamiento porque no había sido descrita por Galeno. Es decir, como no existían, pues no fueron descritas. Otra de las innovaciones de este cirujano francés, de Ambroise Paré, fueron la descripción más adecuada de cómo se extraen proyectiles, el uso de un tubo de drenaje en el tratamiento de abscesos, la invención de los bragueros para las hernias, así como el desarrollo de unas prótesis para amputados. Fue el médico de la Cámara del Rey y era tan apreciado que, aun siendo calvinista, fue salvado de la matanza de los hugonotes en la noche de San Bartolomé. También en el Renacimiento, en el 1514 a 1564, vivió Andreas Vesalio, que revolucionó el conocimiento de la anatomía humana con el impacto que eso tuvo para la cirugía con su obra De Humani Corporis Fabrica. Pero sin duda es el siglo XVIII, en toda la historia de la medicina, el que fue considerado como el siglo de los cirujanos. Se crearon centros superiores destinados exclusivamente a la formación de cirujanos, con una preparación científica similar a la que se impartía en las universidades. Entonces fue cuando se fundaron las escuelas de prácticas de cirugía en París, y en nuestro país, por ejemplo, surgieron los reales colegios de cirugía como el de Cádiz en 1748, al que siguieron el de Barcelona y el de San Carlos en Madrid. En Francia, los médicos y los cirujanos se situaron a la misma altura. En Inglaterra, los barberos fueron separados de los cirujanos y a finales de siglo se otorgaron los privilegios especiales al Royal College of Surgeons. Algo similar sucedió en España.
En esta época destacaron personalidades que los que os dediquéis a la medicina conoceréis los nombres, como John Hunter, Jean Petit, Percival Pot, el del mal de Pot, y el italiano Antonio Scarpa, el de la fascia de Scarpa. Hunter, por ejemplo, hizo que el empirismo quirúrgico se convirtiera en ciencia quirúrgica. En la segunda mitad del siglo XIX destacó, por ejemplo, Theodor Billroth, que es uno de los cirujanos más ilustres de todos los tiempos, creador de una de las técnicas de gastrectomía, el Billroth I, el Billroth II. Entre sus aforismos más conocidos destaca uno que era: un fracaso enseña más que 10 éxitos, siempre que no se oculten los errores, sino que se investiguen a fondo. Si nos fijamos en dónde realizamos las operaciones, en inglés se utiliza la palabra operating theatre o simplemente room, en francés salle d'opération, en italiano sala operatoria, para referirse a una sala específica en la que se realizan las intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, en castellano utilizamos la palabra quirófano, del griego keir, mano, y diaphainen, mostrar. Literalmente, para nosotros, el quirófano es el lugar en el cual pueden verse las operaciones quirúrgicas. Uno de los primeros quirófanos que contaron con un material específico para realización de cirugías fue diseñado en Estrasburgo en 1782, en Francia. A finales del siglo XVIII se documenta la existencia del primer quirófano en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Baltimore. De la mano del desarrollo de la cirugía vino, sin lugar a dudas, la era de la anestesia, que fue el siglo XIX. De hecho, en 1846 se realizó el primer uso de éter como anestésico en una cirugía por William Morton, iniciando de esta forma las cirugías sin dolor. Tras ello surgió la cirugía antiséptica y aséptica. Destacamos a Joseph Lister, que introdujo los métodos antisépticos en cirugía mediante el uso de ácido carbólico, y a Ignaz Semmelweis, que fue el primer defensor del lavado de manos para reducir la mortalidad materna por fiebre puerperal. Como ya comentamos en el episodio de Medicina Preventiva con Marius Lecker, que te animo a escuchar si todavía no lo has oído. Y con el uso de la anestesia, de la antisepsia, del conocimiento anatómico y del perfeccionamiento de la técnica y de los instrumentos, llegamos al primer trasplante experimental, que fue llevado a cabo en 1902 por Emmerich Ullmann. A este siguieron otros. En todos los casos se observó un fenómeno biológico desconocido hasta el momento, que provocaba el rechazo de los órganos y el fallecimiento de los animales. En la década de 1940, Peter Medawar observó que la duración del trasplante era menor si el receptor había recibido previamente otro injerto del donante, y 11 años después descubrió que la cortisona tenía funciones inmunosupresoras en el organismo, evitando el rechazo de los trasplantes. Este descubrimiento farmacológico permitió que en 1954 se realizase el primer trasplante de riñón con buenos resultados, por Harrison y Murray, de Boston, entre dos gemelos idénticos. En la década siguiente, Thomas Stahl realizó el primer trasplante hepático, al que seguirían 4 años más tarde el primer trasplante cardíaco. El primer trasplante de corazón se realizó en 1967 en el Hospital Groote Schuur de la ciudad del Cabo, que es la capital de Sudáfrica. Lo que mucha gente quizás no sabe es que el éxito de la cirugía se debió en gran parte a la pericia con el bisturí de un jardinero de raza negra. Hay que recordar que por aquel entonces existía una fuerte segregación racial en este país, el conocido apartheid, e imperaban entonces diferencias jurídicas en función del color de la piel. El jardinero en cuestión se llamaba Hamilton Naki, carecía de formación académica y durante mucho tiempo había trabajado en la limpieza de las jaulas del departamento médico de la Universidad de Ciudad del Cabo. Tenía una gran habilidad en quirófano y posteriormente por eso colaboraba en anestesiar a algunos animales de laboratorio y finalmente interviniese quirúrgicamente a algunos animales. De hecho, se dice que sus curtidas manos fueron las que extrajeron el corazón a Denise, que fue una mujer de raza blanca de 25 años que sufrió un accidente grave de circulación y que fue la donante del primer corazón en el que se realizó un trasplante. En el año 2001, una década después del final del apartheid, el doctor Barnard confesó la verdadera historia del primer trasplante cardíaco y añadió: técnicamente, él es mejor que yo.
A partir de ese momento llegaron los reconocimientos para Naki. El más importante tuvo lugar en el año 2003, cuando el gobierno de Sudáfrica le concedió un grado honorífico de medicina por la Universidad de Ciudad del Cabo. También, entre los grandes avances de la cirugía del siglo XX, tenemos el origen de la laparoscopia, que es en general de la laparoscopia y de las técnicas mínimamente invasivas, empezando por la laparoscopia. En primer lugar, la laparoscopia, que es hacer cirugías por agujeros pequeñitos, permite a los que somos cirujanos acceder al interior del abdomen mediante pequeños orificios. Los primeros pasos de la laparoscopia, seguro que esto no lo saben, empezaron en 1901, donde un cirujano alemán que se llamaba Kelling fue el primero a utilizar un endoscopio para observar el interior del abdomen de un perro, y a este procedimiento le llamó celioscopia. Es decir, fue el pionero en mirar dentro sin tener que abrir la cavidad abdominal de forma completa. En 1910, Hans Christian Jacobaeus fue un médico sueco que realizó el primer procedimiento en humanos al utilizar el concepto de la laparoscopia para diagnosticar enfermedades en el abdomen. Acuñó este cirujano el término de laparoscopia, combinando las palabras griegas láparo, abdomen, y scopein, ver. Fue en la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado, a medida que mejoraron las fuentes de luz y la calidad de las ópticas de las cámaras, donde se abrieron nuevas posibilidades. Kursem, que fue un ginecólogo alemán, fue clave en este desarrollo. De hecho, en 1981 se realizó la primera apendicectomía laparoscópica, con lo que demostró que no solo era posible ver el abdomen con laparoscopia, sino también realizar cirugías complejas a través de pequeños orificios. A finales de los 80 y principios de los 90 hubo un desarrollo explosivo en la cirugía laparoscópica, por ejemplo, en la colecistectomía, es decir, la extirpación de la vesícula biliar, y esto ya fue un punto de inflexión. En 1987, el cirujano francés Philippe Mouret realizó la primera colecistectomía laparoscópica en humanos, y ahí sí que se marcó el inicio de la cirugía mínimamente invasiva a gran escala. Hoy en día, de hecho, no concebimos hacer una colecistectomía o una apendicectomía en nuestro medio de forma abierta o clásica, sino que directamente la técnica de elección es la cirugía laparoscópica, es decir, con agujeritos. Gracias a esto y a los siguientes desarrollos, posteriormente apareció la cirugía robótica, que fue la siguiente gran revolución después de la laparoscopia, que ha ocurrido en nuestro siglo. En lugar de reemplazar al cirujano, que es lo que piensa la opinión pública, que el robot opera solo, no, el cirujano con la tecnología robótica está diseñada para asistir al cirujano con movimientos mucho más precisos, con una visión muchísimo mejor y con mayor ángulo de movilidad y de precisión. Y como no es de extrañar, y como ha ocurrido en toda la historia de la cirugía robótica también tiene sus raíces tecnológicas desarrolladas en el ámbito militar y en las guerras. De hecho, en la década de 1980, la NASA y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzaron a explorar la idea de realizar cirugías a distancia utilizando robots con el objetivo de intervenir a soldados heridos en el campo de batalla sin necesidad de que los cirujanos estuvieran físicamente presentes. El sistema Puma, en 1985, fue uno de los primeros ejemplos que existen de un sistema robótico utilizado en cirugía. Fue el Puma 560, que es un brazo robótico guiado por imágenes para realizar una biopsia cerebral. Aunque fue un avance muy significativo, pues no fue una cirugía robótica completamente autónoma. Posteriormente han surgido nuevos sistemas, como el sistema Da Vinci, que fue aprobado por la FDA en el año 2000. Este robot consta de un conjunto de brazos controlados por un cirujano desde una consola que está a distancia, pero dentro del mismo quirófano de forma habitual. Estos brazos sostienen instrumentos quirúrgicos con una cámara 3D que permite una visión extremadamente precisa, cercana y clara. De hecho, el cirujano lo que hace es controlar de forma manual con unos joysticks, como si fueran joysticks, como si fuera un videojuego en una consola, lo que permite realizar movimientos muy finos y muy exactos. De esta forma, el robot traduce los movimientos que hace el cirujano en la consola y hoy en día se realizan múltiples cirugías. Es decir, este sistema
mejora tanto la visión como el pulso. Y si nos fijamos, es una de las cualidades que ya nos decía Celso hace muchos siglos, que el cirujano debe tener pulso firme y seguro y que su visión debe ser aguda y clara. Simplemente con el robot se potencian estas cosas que siempre han sido muy apreciadas. Actualmente la cirugía robótica se está utilizando para múltiples procedimientos, si bien son cirugías más caras y no existe disponibilidad de robots en todos los quirófanos a nivel mundial. La cirugía laparoscópica y la cirugía robótica han revolucionado la cirugía en términos de precisión, seguridad y de recuperación del paciente. Mientras que la laparoscopia marcó el comienzo de la era de la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica ha llevado a la precisión a un nivel superior. Ambos avances han permitido realizar procedimientos cada vez más complejos con menor impacto en el cuerpo del paciente, reduciendo de esta forma los tiempos de recuperación y mejorando ciertos resultados a largo plazo. Lo que sí que está claro, desde aquellos hombres prehistóricos que hacían treplanaciones hasta la actualidad, con el desarrollo de tecnologías mínimamente invasivas, lo que vemos es cómo el ser humano, desde tiempos muy antiguos, ha intentado intervenir en el cuerpo de otros para curar o para aliviar el sufrimiento. Y ese es el punto común que hemos tenido todos los cirujanos a lo largo de toda la historia de nuestra evolución. ¿Qué nos espera en el futuro de la cirugía? Pues ya veremos, pero la mente humana y la mente científica de los cirujanos no deja de sorprendernos. Probablemente desarrollemos nanorobots que sean capaces de hacer incisiones o cirugías ya sin incisiones o con incisiones ínfimas, o probablemente desarrollemos otro tipo de estrategias, o a lo mejor dejamos de operar muchas cosas gracias al desarrollo de otros productos médicos como quimioterápicos específicos o otras cosas que ni siquiera podemos llegar a imaginar ahora. Lo que está claro es que desde nuestras primeras intervenciones, ya en la edad muy antigua, en la prehistoria, hasta la actualidad, hemos visto cómo los cirujanos, como seres humanos, desde tiempos tan antiguos, lo que hemos buscado en todo momento es intervenir el cuerpo de otros para curar o para aliviar su sufrimiento. Y esto es lo común que hemos tenido todos los cirujanos a través de toda nuestra historia, y es nuestro único objetivo común a través de los siglos de la cirugía. Esperamos que te haya gustado y si es así, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!